el mundo estuvo encerrado, realicé una actividad remota que tuvo bastante aceptación. De tal manera que en ese año me nombraron champion, como a otros profesores que también fueron innovadores y rompieron de pronto los esquemas metiéndose dentro de este reto que era hacer clases remotas. Antes de presentarme oficialmente y demás, quiero compartirles una presentación y presentarles a alguien también aquí. Quisiera que me confirmara si están viendo la pantalla de la presentación. Sí, señora. Sí, señora. Realmente algunos compañeros no pudieron escuchar. Es un de una de mis alumnas en 2020. Eso fue en 2020, cuando hicimos esta actividad. Quise traer, yo no sé, ok, que me escuchan a mí, Lina, pero no escuchan el video. Se escuchan el video. Oh, no, acá te Y- escuchamos perfecto. Te escuchamos bien y escuchamos el video también. ¿Y la presentación se ve bien? Sí. Sí, María Cristina. Pero algo aquí y tengo partido. Bueno, pero como el tiempo es corto, yo creo que voy avanzando y miramos a ver cómo solucionamos los problemas. Entonces, el testimonio de esta niña, la idea fue vincular la clase con otras universidades que tuvieran clases similares. No encontré una clase que fuera exactamente igual a la línea de otras universidades, pero encontré sobre todo unos profesores que estuvieron muy dispuestos a arriesgarse a hacer cosas diferentes. En ese momento, de la mano de la coordinación de internacionalización de la facultad, contacté con nuestros profesores y en lugar de traer a los profesores a que hagan una charla a mis alumnos, lo que hicimos fue poner en contacto a los alumnos para que entre ellos realizaran trabajos conjuntos. Y la experiencia fue muy buena. Pero esa experiencia no es
de lo que quisiera que fuera el punto fundamental de esta conversación. Digamos, esa fue de pronto la herramienta que utilicé. Pero la estrategia que hay de fondo, la estrategia que está detrás de esto, es lo que quiero que sea parte de la conversación, y por eso la presentación mía la titulé De lo remoto a lo cercano, formar para las circunstancias. Y aquí quiero empezar por el final. Es decir, quiero empezar por las circunstancias. Ortega y Gasset es un filósofo español muy conocido por todos. En 1914 y a principios del siglo pasado acuñó esto que él llamó lema en alguno de sus textos: yo soy yo y mis circunstancias. ¿Señor? Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Estamos hablando de la Europa y de España de 1914 y de un filósofo que estaba rompiendo de pronto su vínculo con el idealismo de la época y empieza a reflexionar con respecto a que un ser no es solamente el ser en sí mismo, sino que lo que está en su entorno, está a su alrededor, es aquello que lo determina. Y a partir de ahí es que empezamos la reflexión. Las circunstancias están determinadas por dos parámetros: el aquí y el ahora. Claro que el aquí y el ahora de 1914 en España, en Europa, en una época complicada desde el punto de vista político, es diferente al aquí y el ahora que nos tocó vivir hace ya casi 3 años, y el aquí y el ahora que tenemos hoy en 2023 en Colombia y en la Universidad de Sabana. Las circunstancias entonces para la formación universitaria están enmarcadas dentro del mundo real. Y yo les pregunto a ustedes, profesores, que empecemos a hablar un poco, conversar, ¿cuáles son sus circunstancias? ¿Cuáles son sus circunstancias como profesores? Entonces, no sé si alguno de los profesores que están remotos, los profesores que están aquí, me quiere contar un poco de cuáles son sus circunstancias, su aquí y su ahora. Bueno, yo soy profesora de una cosa que aquí no se conoce en Colombia casi. Doy clases de filosofía medieval, lo que es un poco complejo porque no tengo colegas prácticamente en Latinoamérica. Hay muy poca gente que trabaja en entonces ya ahí tengo una dificultad. Literatura, si no consigo, en español no hay prácticamente nada o muy poca cosa. Ya fui matada a recoger también. Y recibo alumnos con unas bases de cultura general muy, sí, pobres. Entonces, acercarlos a una época de la historia en donde se escribía en latín, en griego, en árabe, ¿sí? De la que no tienen pues ni idea de todo el contexto, es que ni siquiera saben, pues no sé, dónde está la península anatólica. Pues es Turquía, ¿no? O donde sí, pues es bien difícil. Y que no están tampoco, pues, no tienen hábito de lectura. Y muchos todavía no tienen el nivel de inglés que necesitaría para acercarse a la literatura secundaria, que es muy actual. Difícil circunstancia. Muy difícil.
pero apasionante, es un reto también. Muy bien. ¿Alguien más quisiera comentar sobre su circunstancia? Bueno, ya la lectura de que no tengan hábito de lectura es común, prácticamente en toda la juventud. Es una juventud fundamentalmente audiovisual, ¿sí? Y por lo tanto, acercarlas a la necesidad de leer determinados textos es particularmente difícil. Si uno no los somete a presión a través de pruebas de lectura, no lee definitivamente. Aun cuando esa lectura sea la fuente de su verdadero aprendizaje, no lee. El otro problema es su baja capacidad de reflexión, digámoslo así. Son inmediatistas y por lo tanto no pasan de la fachada hacia adentro normalmente, salvo contadas y muy distinguidas acciones. Entonces, el manejo con ellos, sobre todo los profesores que ya tenemos una edad avanzada y que nos levantamos y trabajamos en unas condiciones distintas, adaptarnos a eso es difícil. Circunstancias complicadas. No sé si me quieres leer un poco del... Sí, el profesor Marcos comenta que, pues, uno, es muy importante el aporte del mundo real y cotidiano, y en el caso específico del profesor de mercadeo, pues siempre está digamos acá, pendiente de las tendencias del consumo y la marca. Por acá dice, escribo casos cada semestre relacionados al mercado. Y en este semestre escribí el caso de Shakira, casi en trigo. ¡Wow! O sea, muy acorde a la actualidad, ¿no? Un profesor que se situó muy en la actualidad. Bueno, las circunstancias, esto es una frase de Ortega y Gasset, el hombre rinde al máximo de su capacidad cuando adquiere la plena conciencia de sus circunstancias. Entonces, el primer llamado aquí es para que nosotros como profesores seamos plenamente conscientes de nuestras circunstancias, ¿no? De las circunstancias que nos tocan vivir. Pero recordemos que como estamos en un proceso de formación, esto tiene otra cara. Y es, ¿cuáles son las circunstancias de nuestros? Nosotros vivimos una circunstancia, pero ¿cuáles son las circunstancias que le toca vivir a nuestros estudiantes? ¿Qué piden ustedes? Sí. Yo he tenido experiencia, digamos, de alumnos con situaciones familiares muy difíciles. Por ejemplo, hace 2 semanas me llegó una alumna y me dice que su mamá empacó sus cosas y se fue de la casa. Sí. Por ejemplo, alumnos que a veces están 2 y hasta 3 horas de transporte para llegar a la universidad. Si se levantan, no sé, a las 4 de la mañana y llegan aquí sin haber desayunado, después de haber estado 3 horas en Transmilenios y demás, pues la posibilidad también de que tengan un 100% de atenciones no es ideal, ¿no? Y les hemos preguntado por qué nuestros estudiantes son tan flojos para la lectura o son tan poco analíticos cuando nosotros requerimos que sean analíticos. ¿Cuáles son las circunstancias que llevan a los estudiantes a eso? Más allá de los casos individuales, sabemos que hay casos individuales que son complejos y quienes hemos sido asesores académicos nos han tocado unos casos realmente complejos. ¿Qué piensan los estudiantes de acuerdo con sus circunstancias con respecto a las clases remotas? Por ejemplo, ¿lo sabemos nosotros? ¿Nos lo hemos preguntado? Yo ahora
la maestría. A ver, escuchemos y ustedes que estamos, luego tenemos lo que... Yo solo contaba a ellos y en general le llama la atención. Le llama la atención porque le facilita mucho las cosas. Primero, la pueden seguir desde su hogar. No tiene el problema de transporte que contaba la profesora. No, no tiene el gasto de almorzar aquí en la universidad o en cualquier otro sitio. Y en las pruebas que uno les hace, les facilita el fraude, evidentemente que sí. Y entonces, a él les gusta la clase remota. Si la universidad no les impusiera la presencialidad, no vendrían. Bueno, yo me encontré con opiniones divididas en cuanto como todo este tema de la pandemia hizo que obligatoriamente todos estuviéramos remotos cierto tiempo, muchos quedaron con la sensación de los beneficios que traía eso, ¿sí? En términos de desplazamiento y bueno, las variables sí asociadas al tema, pero las otras opiniones están asociadas también a querer volver, porque definitivamente el proceso de aprendizaje no es igual. Sí, creo que eso ya también lo han investigado, lo hemos investigado tras la pantalla. Y sobre todo por elementos relacionados con la interacción, ¿no? Interacción tanto con el profesor como con los compañeros. Entonces, digamos que me he encontrado con opiniones divididas. Hay muchos que quieren continuar en la lógica de lo remoto, pero también muchos que en esa lógica de lo remoto tienen algunas particularidades muy individuales. Y el otro 50% quieren volver porque se han dado cuenta que en el campus de la universidad pues aprenden de una manera distinta la interacción con el otro, que el beneficio de interactuar con el profesor también es diferente que remoto, y con esos elementos, ¿no? También de poder compartir el conocimiento, construirlo en esa relación de tú a tú, ¿no? Yo también les pregunté, ¿ustedes qué prefieren? ¿Clase presencial o remoto? Y todos me dijeron presencial. Y yo les pregunté por qué. Porque se aprende más. Entonces, indagándoles, preguntándoles más, me di cuenta que a ellos les gusta virtual, si el parcial es virtual. Claro. Pero si el prueba del examen es presencial, ellos prefieren la clase presencial, porque aprenden más. Bueno, ya tenemos algunos indicios con respecto a las circunstancias de los estudiantes. Yo también les pregunté a quienes vivieron la experiencia que les narré al principio, en 2020, en donde hicimos pues estos contactos con otras universidades y ellos pudieron trabajar con otros estudiantes. Eso fue ya hace rato, o sea, la chiquita que les mostré al principio estaba en cuarto semestre, ahora está en noveno semestre. Ya están para terminar la carrera. Y les pregunté a varios de mis exalumnos qué recordaban de esa clase y específicamente qué les parecían las clases remotas con respecto a las clases presenciales. Y aquí tenemos uno de esos testimonios, pero me gustaría que le pusieran mucho cuidado a las circunstancias de la alumna, ¿sí? Que las deja ver sus circunstancias. No sé si puedas bajar.
¿Deseando vuelvo a subir la... Por aquí. Exacto, ahí profe, nuevamente. Y le das, ajá. Y selecciona la pantalla. No, profesora, no. Sí. Por favor, nos confirman si se escucha. Sí, ya le... se escucha perfecto. Gracias. Parece que seguimos teniendo problemas con el audio, pero no todos, o sea, unos se escuchan, otros no. Sí, profe. Sí, Sí. bueno, interesante de Susana, que es esta chica de la que hablábamos. Susana es una persona que estudia aquí en la universidad, becada desde el principio, con unas condiciones económicas precarias, y durante esa época de confinamiento se le dio la oportunidad de trabajar desde casa. Entonces, tuvo un cambio de vida en ese momento interesante, que recibía ingresos, atendía las estaciones ya muy pila, y le permitió como conocerse a sí misma en esa, como el plantear, en esa experiencia. No sé, Lina, que nos comenta los... No, profe, están charlando el audio. Pero, ¿grave lo del audio? No, yo se les escuchaba bajito. Sí. Pues venga, pues comentarios. Ah, Dicen, profe, le supieron cambiar, revisar sus audífonos. Yo tuve que cambiar los míos porque tampoco estaba escuchando. Pero debe ser a otra profesora. Bien. Les pregunto, ¿puedo yo como profesora ser parte de las circunstancias que definen a mis estudiantes? Porque ahí está la clave de cómo puedo yo hacer una buena clase. Es decir, ¿puedo yo como profesor hacer parte de esas circunstancias? Porque de hecho, cuando nosotros estamos en una clase remota, nosotros estamos entrando a la casa del estudiante, metiéndonos en la alcoba del estudiante, muchas veces incluso encima de la cama. Ahí está nuestra cara, nuestra presencia. Una colega me decía, sí, no, porque si el estudiante, yo no puedo verlo y yo no estoy entrando así a su mundo. Sí estamos entrando. Sí entramos. Es decir, si ellos nos están viendo a nosotros, tienen la presencia del profesor en la mesa. Estamos nosotros ahí, estamos haciendo parte de sus circunstancias y de su vida privada, estamos metidos ahí, aunque no nos abran la cama.
Ahora, no sé si les pasó a ustedes. Vi en algunas oportunidades me abrieron la cámara en momentos incómodos. ¿Sí les pasó? En momentos incómodos. Pues no es la gran circunstancia. Prendían la cámara para contestar alguna pregunta y pasaba la mamá con la bandeja de la comida. Ese tipo de cosas que pueden de pronto avergonzar a un estudiante. Me pasó en varias oportunidades, que el perro se le subió mientras estaban hablando, haciendo la presentación. Este otro testimonio me parece interesante, ojalá lo podamos escuchar. Vuelvo a meterme aquí, vuelvo a ponerle sonido. Pensé que con una vez me estaba, pero no. Es de una alumna de posgrado. Yo dicto una clase remota en posgrado de la facultad, y este es el testimonio. Andrea hizo el programa. Andrea hizo el programa. Entonces, por eso habla del campus. Ese campus también tiene el coach con la clase virtual, porque en la actualidad esa maestría tiene un componente remoto considerable. Entonces, los limita. Y también la reflexión que hace. Yo entro a una maestría porque también quiero hacer contactos profesionales, que ya están a otro nivel también allí. Ahí quiero agregar algo. Que obviamente el testimonio de ella me parece súper valiosísimo, pero también yo veo estudiantes que dicen, no, me gustaría presenciar, y vienen acá, pero de todas formas estar sentados, pues eso no les garantiza que están 100% acá. Concentrados. Exacto, a veces uno está ahí y le cuenta al estudiante que está ahí sentado, que está como prestando atención, y es como, ¿qué? ¿De qué está hablando, profesora? Entonces, claro, a veces pensamos que el presencial nos permite más concentración, pero también depende del estudiante. Y el único que se te viene aquí a clase y se eleva en la casa, usted puede que aquí coja aquí en la casa. ¿Sí? O también llegan muy conectados, ¿no? Llegan también en clase, están muy conectados también con el computador. Bueno. Eso algo hace que estén también conectados.
Son circunstancias de los estudiantes que viven en el siglo XXI, en el año 2023, en donde esto es un elemento fundamental de sus vidas. Bueno, vamos concluyendo porque me da angustia que se me va a acabar el tiempo. Ventajas y desventajas de las clases remotas a partir de todo lo que hemos conversado. Miremos ventajas. Cuando yo hice la lista de ventajas y desventajas, casi que las ventajas me remitían a los estudiantes y las desventajas a los profesores. No en todos los casos, pero sí en muchas, ¿sí? De pronto el profesor es el que ve esta desventaja, pero la ve. Ventajas. Se respeta la autonomía del estudiante. Es totalmente autónomo. Si él se quiere sentar a escuchar la clase, lo puede hacer. Si no, no. Totalmente autónomo. El estudiante puede apoyarse en la multitarea, era lo que estábamos hablando de los celulares, para profundizar su conocimiento. Claro, depende del estudiante, pero el estudiante pilo que está ahí metiéndose y averiguando sobre lo que uno está enseñando, que también me ha pasado, me parece interesante y creo que es una ventaja que algunos deberían aprovechar. Desventajas. Se pierde el control sobre el comportamiento del estudiante. El profesor no sabe qué está haciendo el estudiante. Para nada. O sea, ahí sí perdimos el control totalmente. Y se comparte el espacio con otros distractores en la multitarea y en la multimedia. Entonces puede que ellos tengan prendida la pantalla, esta presentación del profesor, y en el celular estén jugando, grupo en línea, estén viendo un video que no tiene nada que ver, y nosotros ahí estamos compartiendo ese espacio en desventaja, obviamente, para la clase para la que queremos enseñar. Otra ventaja, bueno, se pueden establecer vínculos con otras personas y con estudiantes y profesores de otras universidades, como en el caso que les comenté del 2020, en la experiencia que tuve del COIB. Aquí les traje un ejemplito, voy a pasar muy rápidamente por él. Pero no me comparten, ¿cierto? ¿Sí? Sí lo comparten. No, tendría que volver a compartir. Tendría que volver a abrirlo, volver a... Okay. Entonces, no. Pues les quería mostrar la experiencia ya en físico. Yo trabajé con universidades y la de México. El ejemplo que les traje aquí es de una empresa que tiene presencia en Colombia y en México, que es Krebs & Wabers. ¿Cuál es la visión que tienen los estudiantes de aquí, de Krebs & Wabers, y los estudiantes mexicanos? ¿Sí? Y es muy interesante porque ellos mismos en ese ejercicio hacen la comparación, hablando un chico de México y un chico de Colombia. Es interesante. Bueno, eso nos permitió la virtualidad y son cosas que se pueden hacer en clases remotas. Desventaja. Bueno, miren esto. El profesor se enfrenta a la competencia directa o indirecta de quienes manejan sus mismos conocimientos. Y eso puede generar inseguridad. Claro, yo estoy dando una clase de planeación y seguimiento en forma virtual, pero ellos pueden encontrar un video de otro profesor de España que dicte una clase similar en donde les está dando contenidos que pueden ser diferentes a los míos, complementarios a los míos, distintos a los míos, y yo, como profesor, estoy ahí compitiendo con ese profesor, del cual tenemos saberes de pronto parecidos, de pronto diferentes, que él tiene otras habilidades comunicativas a las mías y que de pronto el estudiante puede preferir al otro profesor. Y eso puede generar inseguridad. Doctor Mendoza, gracias. No, pero eso se da tanto virtual como presencialmente, es posibilidad. Y yo creo que académicamente es creativo. Sí. Yo compro vincular en mis clases profesores que sostienen puntos de vista bastante distintos de los míos.
me parece que es un gesto de honradez con los alumnos. Es decir, hombre, no lo único que yo les digo es la verdad. Y hay unos como el estudiante puede, y la ven comparada, puede también elegir si el profesor de aquí llena sus expectativas o no llegan a sus expectativas y si es mejor el profesor de allí. Me parece muy interesante, claro que sí. De pronto podría estar en un punto intermedio si es ventajoso o desventajoso, dependiendo del punto de vista del profesor. Ventajas. Se aumentan las competencias informáticas, ¿sí? Tanto de estudiantes como de profesores. Y se puede grabar la clase y volver sobre ella cuantas veces sea necesario, que eso también para algunos alumnos es importante. Por alguna razón no pudieron estar, se distrajeron, lo que fuera, les interesaba la clase y volvieron porque estaba grabada, la pudieron descargar y verla las veces que fuera necesario. También lo comentaron ustedes, se pierde el contacto físico, y lo dijeron los muchachos, las chicas, cuando les pregunté. También les pregunté a muchachos, ¿no? Pero en comunicación son más mujeres que hombres y los muchachos no me grabaron videos, pero las niñas fueron más amables. Se pierde la comunicación no verbal. Se pierde mucho la comunicación no verbal cuando está en la cámara, y la comunicación no verbal en clase es fundamental. Uno muchas veces se da cuenta que ese estudiante que está presencial, que no está prestando atención a la clase, está elevado por el lenguaje no verbal, y uno lo espera. Y entonces, ver acá, ¿no es cierto? Se puede hacer una presencialidad. En la parte remota se convierte en un elemento, digamos, desventajoso para el profesor. Y lo que dijo Andrea hace un rato, se desaprovecha el campus, se desaprovecha el verde, el paisaje, las cafeterías, los espacios, la biblioteca, los sitios de encuentro, se desaprovecha. Eso me pareció también muy interesante. Hay otra desventaja, que la estamos viviendo aquí y que la vimos durante las clases remotas muchas veces. Se presentan problemas técnicos. Se presentan problemas técnicos, entonces que el audio, entonces que la presentación no se ve bien, entonces que no todos escuchamos. Creo que ahí todavía hay que trabajar mucho. Y de pronto no de parte del profesor, como el que conoce su tema, su materia, sino también de todo el andamiaje tecnológico que hay detrás. Creo que todavía estamos aprendiendo mucho de esto. Una desventaja. Reta la creatividad de los profesores para romper con los esquemas tradicionales de enseñanza. Yo creo que esto nos ha sacudido el mundo. Nos cuestiona permanentemente. ¿Cómo podemos ser más creativos? ¿Cómo podemos realmente romper la apatía del estudiante estando en una clase remota? ¿Cómo podemos ganarle a esa multitarea que nos está distrayendo? ¿Qué podemos hacer para que ellos realmente conecten con el tema que les quiero enseñar? Eso nos obliga a romper nuestras clases tradicionales, nos obliga a pensar de otra manera. Y la desventaja es que esto implica un mayor esfuerzo comunicativo para romper el espacio remoto y hacer la clase más cercana, que era el otro tema que venía puesto en el título, ¿no? De lo remoto a lo cercano. Es cómo hago yo, que me estoy metiendo en la casa del estudiante, en la habitación del estudiante, y a veces estoy encima de la cama del estudiante y tratando de enseñarle un tema para hacer que esa clase realmente conecte, que esa clase sea creativa, ¿sí? Es un gran esfuerzo para
profesor. De hecho, en la experiencia pues, que inspiró esta conversación, que fue la de las clases y los trabajos compartidos con otras universidades, hubo momentos de desgaste, donde yo me sentía realmente agotada y decía, ¿por qué me metí en eso? Había que hacer ese encuentro con los estudiantes, tenía que estar en contacto permanente con el profesor, a veces los vínculos que nosotros queríamos generar no se daban, no se daban al ritmo que nosotros queríamos. Hubo un profesor también, creo que un profesor de médico, porque ya trabajaba con dos universidades, que se vio como obligado a trabajar conmigo, porque así lo determinó el departamento, pero no estábamos, no compartía el hacer esta clase y fue difícil. Fue difícil. Fue difícil la preparación, fue difícil la puesta en marcha, fue difícil el contacto. O sea, requiere un esfuerzo mayor poder ser creativo y poder llegar a conseguir momentos interesantes con los estudiantes en las clases de letras. Bueno, espero que escuchemos otro testimonio. A ver, voy a poner, por favor me dicen si la escuchan. Ni siquiera yo la escucho. Pero aquí me dice Margarita María que sí la escucha, pero nosotros no la escuchamos. No, profe, esa era del pasado, Margarita, la del video pasado. Pero sí, no, definitivamente no. No se escucha. Bueno. Entonces dejemos este testimonio y pasemos al siguiente. No, nosotros tampoco lo logramos escuchar acá. No sé por qué. Bueno, voy concluyendo entonces la experiencia del confinamiento para redondear un poco la idea. Nos apoyamos en esta iniciativa de COI. La coordinación de internacionalización facilitó los contactos, fue muy exitoso. Fue un trabajo conjunto, sobre todo con aquellos profesores que lo permitieron, que estaban en la misma circunstancia que nosotros, también confinados y también rompiéndose la cabeza sobre qué hacer. Lo entendieron bien. No encontré clases que fueran exactamente las mías, o sea que nos tocó también buscar puntos de confluencia entre las temáticas para poder hacer estos trabajos. A mí esto me trajo a la memoria una anécdota familiar. Mi mamá, que tiene 86 años, al igual que yo, nació en un pequeño pueblo en Caracas, Quindío, y en esa época, cuando ella era adolescente, estamos hablando de los años 40, 50, tuvo un profesor en el colegio que fue muy creativo y puso en contacto con sus alumnas con estudiantes de un colegio de Brasil. No sé qué contacto tendría este profesor, de pronto conocía a alguien en ese otro colegio de Brasil e intercambiaban cartas. Mi mamá se aficionó a la filatelia y a la numismática, colección de estampillas, colección de monedas, a partir de ese contacto. Y conoció de Brasil a partir de las cartas. Y obviamente estamos hablando de circunstancias muy diferentes. Las cartas se demoraron en llegar mucho tiempo. Ella todavía conserva las cartas de su amigo brasileño, conserva los billetes. Ella tiene una colección un poco más completa. Pero fíjense que ese anhelo del estudiante que está aquí y que quiere ir a hacer un semestre de intercambio en otra parte, se puede lograr si uno encamina sus esfuerzos a entablar relacionamiento con estudiantes de otras universidades. También con profesores, también es válido, ¿no? Porque también durante esa época vinieron muchos profesores
de remoto a compartir con nuestras clases. El formulario. Sí, me distrajo un poco allí. Bueno. ¿Cómo hacer clases remotas exitosas? Bueno, yo no tengo una forma. Creo que toda esta experiencia me ha hecho reflexionar en algunos tips que a mí me dieron buenos resultados y que quiero compartir con ustedes. Son tips que son sujetos a discusión, y si alguno de ustedes quiere compartir otras iniciativas que nos ayuden a mejorar nuestras clases remotas, pues para eso es este espacio. Voy a leerles. Sea consciente de las circunstancias de sus alumnos. Yo creo que nos hace falta pensar un poco más en eso. ¿Cuáles son las circunstancias de nuestros alumnos? Las presentaciones magistrales deben ser cortas. Yo creo que una clase magistral con una presentación de 50 diapositivas de más de 1 hora no la resiste un estudiante, ni en remoto ni en presencial. Entonces aquí deberíamos pensar más bien en condensar en las presentaciones cuando son necesarias para que sean cortas. Durante la clase realizar preguntas, pero que sean cuestiones que ubiquen a los estudiantes en sus circunstancias. Yo sigo insistiendo en las circunstancias. ¿Sí? ¿Cómo esa situación que yo les estoy planteando en mi clase teórica de planeación, por ejemplo, puede impactar a usted? ¿Cómo lo ve usted desde su realidad? ¿Qué está haciendo usted en el día a día para realizar planes a futuro? ¿Cómo planifica usted su vida? ¿Sí? ¿Cómo son sus circunstancias? Y a veces si el estudiante se atreve a compartir su propia circunstancia con los otros compañeros, también va a generar mayor empatía. Y otros se pueden motivar también a participar. Generar cercanía. Claro, una cosa es entender la circunstancia y la otra es generar cercanía. Los estudiantes nos acaban de decir que de lo remoto extrañan el contacto con otros compañeros. Pues aprovechemos para abrirles espacios en grupo para que trabajen en grupo. Nosotros sabemos, y lo sabemos en clase presencial también, que cuando los muchachos les decimos hagan este trabajo en grupo, lo primero que hacen es hablar de las novias, de los novios, de lo que hicieron el fin de semana, y después de que ya se pusieron al día con todas sus novedades, empiezan a trabajar. Nosotros lo sabemos. Y a veces somos un poco dictatoriales y nos obligamos a que renuncien a ese espacio para que se centren en lo que nosotros queremos de la materia. ¿Qué pasa si nosotros, cuando estamos en una clase remota, les decimos vayan y trabajen en grupos de 5, en este espacio que les abrimos aquí en Teams, y les damos 10 minuticos para que se desatrasen de sus chismes? A mí me parece que eso es una forma también de permitirles a ellos socializar en lo remoto. Claro, es cuestionable, pero pienso de que ellos necesitan ese espacio, de que ellos necesitan eso. No los espíen, no los espíen. Cuando me enseñaron cómo hacer lo de los grupos en Teams, también me enseñaron que yo podía entrar de incógnito a mirar de qué estaban hablando ellos. Yo creo que eso rompe la confianza con el estudiante. De hecho, en mis clases, lo que yo les digo es, vamos a un grupo, yo voy a pasar todos los grupos, a ver si hay dudas, para orientarlos, y voy a pasar siempre con la cámara y el micrófono encendido. Yo no voy a espiar, y soy absolutamente coherente con eso, yo no los espío. Y a veces entro en el grupo y ellos están hablando de otra cosa. Y entonces yo les digo, oye muchachos, cuéntenme el chisme. Ay, llegó la profe, no sé qué tal. Se sienten de pronto incómodos un minuto, pero bueno, luego retoman el tiempo. Esa parte de que uno puede entrar de incómodo a los grupos
digamos que no me gusta mucho. Escuchen las sugerencias y pónganlas en práctica. A veces nuestros estudiantes tienen buenas ideas para mejorar. Gracias, doctor Mendoza. Para mejorar mis clases. Ellos tienen buenas ideas, ¿sí? Permitirles a ellos que las expresen, que las comenten y ponerlas en práctica si se puede, también me parece una buena iniciativa. Ser empático con las circunstancias de los estudiantes, ¿sí? A veces cuando nosotros preparamos nuestras clases solamente estamos pensando en nuestra circunstancia como profesor, ¿sí? En nuestra dificultad para hacerles llegar los contenidos y no somos empáticos con las circunstancias que les impiden a ellos entender nuestros contenidos. Está disponible para ellos, perdón, incluso por fuera de clase. Esto también sé que genera controversia, porque pues nosotros tenemos un espacio para la clase y que los muchachos de pronto los estén llamando ahora con Teams, que se contactan tan fácilmente con nosotros en otros espacios, puede ser molesto. Pero yo pienso que parte del trabajo remoto está también que nosotros estemos disponibles, obviamente, para temas de la clase, incluso en esos espacios por fuera de la clase. Y lo otro es la retroalimentación. Retroalimentemos permanentemente a los muchachos sobre el proceso que están llevando. En estos trabajos, como de los que les hablaba, yo estaba permanentemente hablando con ellos, preguntándoles, corrigiéndoles. Gran parte de las 2 horas de mi clase se iban era en ese trabajo en cada uno de los grupos. Yo rotaba por los grupos y muchas veces no me daba tiempo porque me estaban llamando todos los grupos al tiempo para que yo fuera a hacerles alguna explicación o hacerles algún comentario sobre lo que estaban haciendo. Creo que eso genera mucho más cercanía, ¿sí? Grupos más pequeños, grupos de 5, de 6 personas, no el salón de los 40, sino en los trabajos en grupo en los que se les había asignado alguna tarea, pasar y hablar con ellos. Creo que eso genera mucho más cercanía. Bueno, y quería terminar, porque ya se me acabó el tiempo, con la misma alumna con la que inicié, con María Paula, que la vieron chiquita y ahora quiero que la vean un poco más grande.
Bueno, profesores, esta nueva quería compartir con ustedes. Estoy disponible si quieren comentar, si quieren hablar. Ya se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero mi correo electrónico maria.ocampo@unisabana.com. Siempre me encuentro, me pueden encontrar. Encantada de poderles haber compartido esta experiencia y espero que sirva para mirar algún tipo de reflexión. Gracias. Gracias. Nosotros, es que yo no acepté la reunión en Teams para hacer la firma de Yo acá la asistencia. compartir el enlace de asistencia y ya un profe presencial ya les doy. Gracias. Gracias, Lina, por invitar. Un gusto. Gracias a todos por participar. En una próxima nos veremos. Claro que sí. Bueno, voy a seguir. Muchísimas gracias. Profe, ¿sabes qué estaba pensando que me hiciste reflexionar? Pues yo este semestre tengo algunos estudiantes con